Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hoy vamos a empezar con el tema ruido o sonido, como quieran ustedes. Pero vamos a esperar unos minutos porque somos tres nomás. No sé si vieron, yo les había mandado unos archivos y después la plataforma, también bajé estos archivos que vamos a estar analizando hoy, que se tratan básicamente de la cuestión del ruido. Bueno, esperamos unos minutos que se.
Bueno, ya somos 7. Voy a compartir una pantalla con ustedes. Yo les había dejado unos apuntes teóricos sobre el tema ruido, que es lo que vamos a ver hoy. Así que voy a compartir la pantalla. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Ven la pantalla que dice higiene industrial, ambiente de trabajo, ruido, vibraciones? No, profe. ¿No Ahora ven? sí. Ahora sí, ahora sí. A ver qué dice. La combinación de colores se cambió a básico de Windows 7. Bueno. Pero se puede leer, ¿no es cierto? No sé cómo lo Sí, ven sí, se ve. ustedes. Muy bien. ¿Se ve bien, profe? ¿Eh? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Sí, profe. Introducción, nociones generales. De cualquier forma, esto lo van a poder ver, porque este apunte lo bajé a la plataforma, así que está en la plataforma también. Bueno, básicamente hoy quería darle algunas nociones de ruido y en general uno asocia el ruido a algo desagradable, pero en realidad se trata de sonido. Bueno, como pueden leer, el sonido es un fenómeno esencialmente oscilatorio. Entonces vamos a ver la cuestión que es un fenómeno oscilatorio. Bueno, concretamente, una partícula está oscilando cuando pasa a iguales intervalos de tiempo por posiciones idénticas respecto a un punto de reposo. Por ejemplo, un fenómeno oscilatorio sería, por ejemplo, como acá comenta, un resorte o un péndulo de un reloj. A ver, a ver, salgo de pantalla. Acá cuando estoy hablando ¿se ve el pizarrón? Sí, profe. Bueno. Acá lo que está hablando básicamente de dos cuestiones. Es, si yo tengo, por ejemplo, un resorte, y yo este resorte lo tiro para abajo, ¿qué va a pasar? Si yo lo tiro para abajo, o sea, la dejo en esta posición, y lo libero, ¿qué va a pasar? Va a subir hacia allá, pero no va a llegar hasta acá simplemente, sino que se va a pasar. Y entonces yo voy a tener que fue para abajo, fue para arriba, después vuelve un poquito y después vuelve un poquito y después vuelve un poquito hasta que finalmente en algún momento va a volver a su posición de reposo. Este es un movimiento oscilatorio típico que si yo lo represento en un gráfico, si por ejemplo, si
tomo el eje de la así como este, yo voy a tener, si inicialmente estaba en reposo, esto va a tener un gráfico de este tipo. Supuestamente que acá vuelve a reposo. O sea, yo lo alejo de su posición de reposo y lo libero y me va a hacer un movimiento oscilatorio de este tipo. El caso del péndulo, bueno, el péndulo es un elemento muy importante, un descubrimiento muy importante que hizo el hombre, porque el péndulo tiene unas características muy especiales que han servido a lo largo de la historia, fundamentalmente, por ejemplo, para... Yo tengo un péndulo y yo lo desplazo hasta allá, hasta este punto, y lo libero, esto va a volver a un lugar equivalente. Por supuesto que esto va a ir oscilando hasta que va a volver de vuelta a reposo. ¿Por qué? Porque sobre todo la longitud del péndulo, sobre esta varilla que sostiene el péndulo, el movimiento oscilatorio se va amortiguando porque esto va consumiendo energía hasta que vuelve a su posición de reposo y vamos a tener un gráfico parecido a este. Bueno, se entiende básicamente cuál es la idea de... A ver, se ve... Sí, ahí se ve, profe. ¿Se ve la pantalla? O si la... Sí, a sí. ver, espera. Sí, profesor. Acústicas. Bueno, entonces, acá lo que estoy hablando es un fenómeno de oscilación, digamos, el ruido de oscilación o vibración acústica. Para que haya sonido, yo necesito un medio. O sea, el sonido se transmite a través de la materia. Si no tengo materia, por ejemplo, en el espacio hay silencio absoluto, porque no hay ningún medio que me permita la propagación del ruido. Bueno, entonces, oscilación acústica o vibración acústica se reserva para el caso del movimiento de una parte o partículas dentro de un medio elástico alrededor de un punto de equilibrio. En general se habla de oscilaciones acústicas o vibraciones mecánicas. En general, todo lo que es lo que tiene que ver con ruido, tiene que ver con un fenómeno mecánico. El tema del ruido es básicamente diferente a las oscilaciones electromecánicas. Ejemplo, la luz. La luz es un fenómeno oscilatorio, pero, a ver si hay alguien. Espera un cachito que estoy viendo. Si alguien está queriendo entrar. La luz es un fenómeno oscilatorio, nada más que tiene una característica electromecánica. La luz no necesita un sólido o materia
para transportarse. Entonces, cuando hablábamos de acústica, estamos hablando básicamente de todo lo que podemos escuchar. No quiere decir, el ruido es un fenómeno vibratorio, lo cual no quiere decir que todo fenómeno vibratorio se puede escuchar. Bueno, como ustedes ven, el periodo, a ver, está la fórmula T es igual a 1 sobre F. F es la frecuencia, o sea, cada cuántos segundos o minutos se tiene una oscilación. Esta es la primera fórmula del sonido. El periodo es una característica del ruido. Se usa para definir cuestiones de las características del tipo de ruido que estamos hablando. Bueno, ahí ven un ejemplo de un movimiento oscilatorio. No sé si ustedes ya vieron, acá dice oscilación senoidal, variación de función del tiempo. Los que ya vieron matemática o ya recuerdan, el senoidal se refiere a una función tipo seno. Seno, coseno, ¿se acuerdan las relaciones trigonométricas? Sí, Que usamos para resolver triángulos. A ver, esperen que voy a admitir a alguien acá que quiere entrar. Bueno, ¿se acuerdan algo de trigonometría? No sé si todos ya cursaron matemáticas o están cursando. Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, digamos, la función senoidal o cosenoidal tienen un gráfico parecido. Del seno. ¿Por qué tiene, fíjense que acá aparece que A, A es un punto cualquiera de la función senoidal, es A metros seno de 2pi por, bueno, esta es una fórmula de ruido, no necesario que se acuerden de esto, pero básicamente es, ustedes recuerdan, si yo, a ver, voy a pasar al pizarrón. Si yo quiero graficar una función seno, por ejemplo, ustedes se acuerdan que una función I es igual a seno de W. W es un ángulo. ¿Se acuerdan? Esta es una función a donde W es el término independiente. Y esta función, si yo lo grafico, las funciones trigonométricas se grafican o sea, se utilizan gráficos tipo de coordenadas, nada más que acá se pone la amplitud y yo le voy dando el seno, por ejemplo, le voy dando a W, le voy dando 0 grados, 180 grados, 360 grados. ¿Se acuerdan? El seno de 0 es 0. Así que esta función parte de aquí
y llega a su máximo acá en 90 grados, después baja, y este es un movimiento oscilatorio senoidal. Ese es el gráfico que estaba en el apunte. Bueno, a ver. Bueno, entonces, nos referimos a que nosotros para tener un fenómeno de ruido necesitamos un medio elástico para que exista ruido. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el caso típico de, por ejemplo, de un instrumento digamos, de música. Por ejemplo, en el caso típico de un bombo. Por ejemplo, en un bombo, si yo tengo, pongamos que yo tengo un bombo, y yo lo golpeo digamos, con el tambor, digamos, con la pieza esta para golpearlo. El tambor tiene, si yo lo veo de costado, en un corte, tiene lo que se llama un diafragma, o el parche, como lo conocen los músicos. Cuando yo golpeo, cuando yo lo golpeo, ¿qué hago? Yo deformo ese diafragma, o el parche, lo deformo así. Digamos, cuando uno toca un tambor, uno le pega un golpe y después saca. Porque ¿qué pasa? Cuando yo el parche lo bajo o lo golpeo, baja, y después ¿qué hace? Vuelve para arriba, pero no vuelve a su posición, digamos, que estaba en equilibrio, sino que pasa a estas. Entonces, y cuando llega acá, hace lo mismo que pasaba con el resorte. Llega acá, no está en equilibrio, baja. Y entonces va sucesivamente, cada vez menos, hasta volver a la posición de equilibrio. La posición de equilibrio era la posición, digamos, a donde no había ninguna tensión en el parche. Si yo golpeo digamos, un tambor, volvemos al tambor, lo golpeo con el palo no sé cómo se llama. Si yo lo golpeo y dejo esto acá, el tambor va a ser así y cuando vuelva para arriba se va a frenar acá. Así que, bueno, ustedes los que tocan algún instrumento se van a, saben bien de que si yo golpeo y le dejo el palito acá, no va a haber ruido del tambor. Entonces yo para que haga ruido el tambor tengo que sacar esto, y entonces este parche empieza a oscilar. Eso es un fenómeno oscilatorio. En eso se basa el ruido. Bueno, volvemos a la pantalla.
Entonces, en el caso nuestro, que vamos a estar analizando o considerando, estamos en un caso de, estamos en el aire. Esto es importante porque ustedes en el ambiente de trabajo, una de las cuestiones más importantes que tiene que tener en cuenta es el medio de propagación del sonido o del ruido. Cuando, por ejemplo, golpeamos el parche del bombo, aparece lo que se llama la presión sonora. Es que el parche está presionando, vamos a volver el parche, vamos a volver al pizarrón. Yo acá, cuando yo golpeo el parche, ¿qué hace? El parche me presiona todo el aire que está acá abajo. Esto que estoy dibujando en verde es el aire. Entonces, cuando yo bajo el parche, presiono el aire que está por debajo, y cuando lo libero el parche que va para arriba, ¿qué pasa? Este aire vuelve para arriba. Y como es un medio, lo que se llama un medio elástico, el aire sube y de repente se encuentra con el parche que está volviendo para abajo. Y ese se genera, en ese subir y bajar del parche, se genera el ruido característico del bombo o del elemento musical que estemos hablando. Lo mismo pasa con las cuerdas de una guitarra, por ejemplo. Bueno, ahí vemos un ejemplo de, ven, todos esos son péndulos. Y entonces si yo, uno de los péndulos, lo golpea contra el primer péndulo que está al lado, transmite movimiento al de al lado y se va transmitiendo hasta el final. Este péndulo final va a llegar a un punto y va a volver y va a golpear digamos, los péndulos que están al lado, y bueno, entonces va a pasar esto. Ven que este gráfico de abajo es un gráfico de propagación de ruido. Este fenómeno, ustedes, por ejemplo, vieron cuando entran en una casa y que tienen campanas en la puerta, o tienen pequeños caños con una especie de peso. Bueno, es el mismo efecto. Cuando uno golpea, por ejemplo, el caso de uno golpea el péndulo de al lado, bueno, se va transmitiendo el sonido. ¿A qué voy? Bueno, es importante que, porque si yo, este péndulo del extremo izquierdo lo suelto y no están los otros péndulos, simplemente va a oscilar libre. Bueno, acá están las fórmulas del periodo T, ¿se acuerdan? Tiene que remitirse al fórmula anterior, que era el periodo, era 1 sobre la frecuencia. Bueno, es interesante detenerse en este punto y hacer la reflexión que si un observador está ubicado en un punto de reposo de una partícula, podrá observar su oscilación. Lo que quiere decir lo siguiente: si yo estoy si yo estoy parado en ese péndulo
y viene el de al lado y me golpea, yo me voy a mover con ese péndulo, digamos, entonces mi movimiento va a ser relativa al lugar a donde estoy. Mientras que si yo estoy mirando desde afuera, o sea, desde la izquierda, yo voy a ver otro tipo de movimiento en este péndulo. Entonces, el tema de sonido también va a depender de el lugar a donde yo estoy escuchando el sonido, donde se está propagando. Bueno. Bueno, básicamente, o lo importante del efecto ruido, efecto sonoro, es la cuestión de que para que haya ruido tiene que haber un medio. Si no hay medio, no hay transmisión de sonido. Entonces, y básicamente el sonido tiene que ver con que yo, volviendo al esquema que le había mostrado del bombo, yo cuando golpeo el parche estoy provocando una presión en el aire que está por debajo del parche. Todo sonido está relacionado con la presión del aire que yo estoy ejerciendo. Bueno, entonces tengo la otra cuestión que es si yo tengo, por ejemplo, la velocidad de propagación en un medio, por ejemplo, en un líquido, es distinta a la velocidad de propagación en el aire. Así que esto también es importante porque nosotros cuando estudiamos los fenómenos de ruido dentro de un ambiente, tenemos que tener en cuenta el medio en el cual se va a propagar. O sea, el ruido por ejemplo, en el aire tiene una velocidad totalmente distinta a la que tiene en una pared. Y va a depender de la compresibilidad que tiene el medio a donde se propaga, que es lo que dice acá. El módulo de elasticidad, entonces la velocidad, hay una dependencia entre la característica del medio y la velocidad con que se propaga la perturbación en dicho medio. En los sólidos se deduce teóricamente que la velocidad depende del módulo de elasticidad y la densidad del medio P. Entonces, acá me está dando que la velocidad es igual a la raíz de el módulo de elasticidad sobre la densidad del medio. Estas son todas fórmulas que es importante que ustedes tengan en cuenta cuando analizan un fenómeno de ruido. Por ejemplo, los líquidos, el líquido se comporta en una forma distinta a la de un sólido. En general, la diferencia entre un líquido y un sólido es que el sólido, digamos, no es compresible, mientras que el líquido tiene un grado de compresibilidad. Y el aire es compresible. Entonces, ¿qué quiere decir que es compresible? Compresible significa que si yo agarro un gas y lo meto dentro de un globo, lo puedo achicar eso significa que es compresible. En el caso de los gases hay que tener en cuenta las hidrataciones y compresiones producidas por las ondas sonoras.
se sucede a una velocidad que no permite el intercambio de calor con el medio ambiente, es decir, que son fenómenos adiabáticos. No sé si ustedes están viendo termodinámica, tengo entendido. ¿Escucharon hablar de fenómenos adiabáticos? No, parece que no. No, profe. No, todavía no lo vieron eso en termodinámica. Bueno, bueno, sigamos adelante. Igual les pido que lean esta bibliografía. Lo vamos a seguir viendo la clase que viene también. Así que les pido que me lean esta bibliografía porque es importante más o menos para tener una idea de qué estamos hablando. Interferencia. Interferencia es, bueno, estamos hablando, generalmente nosotros en la actividad nuestra necesitamos de alguna forma, el ruido es un fenómeno, digamos que de acuerdo al nivel de ruido perturba a la persona. Vamos a ver un poquito más adelante de eso, pero es importante, por eso es importante, digamos, atenuar el ruido. Entonces, la interferencia es un fenómeno bien reconocido que se trabaja con, es otro fenómeno bien conocido cuando se trabaja con fenómenos periódicos. Si una partícula está sometida simultáneamente a dos o más fuerzas, es evidente que su desplazamiento obedecerá a la resultante de ella. O sea, si yo al bombo lo golpeo con dos ¿cómo se llama?, palitos distintos al mismo tiempo, el resultado del sonido va a tener una relación con la suma de las dos fuerzas con el cual yo golpeo al parche. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, si yo estoy en un ambiente y tengo una máquina, esa máquina me genera un ruido. Si agrego una máquina más, el ruido va a ser la suma de esos dos ruidos. O sea, cada máquina operando tiene un ruido. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, así que en 10 minutos nos conectamos de vuelta.